vamos a ver la combinación y composición de funciones. De esta línea, color negro, punteada para arriba, son combinación de funciones, y composición de funciones son estas dos que vemos aquí abajo. Las combinaciones de funciones hacen referencia a la suma, resta, multiplicación o división de dos o más funciones, y la composición de funciones hace referencia a una función evaluada dentro de otra función. Entonces, nada más que aquí me faltó la X. Entonces, estas tratan de una función evaluada dentro de otra función. Entonces, si debemos de partir, como aquí son ejemplos de dos funciones, tenemos una función f de x, otra g de x. Entonces, aplicando las combinaciones y composiciones, si queremos hacer la suma, f más g de x, o sea, f de x más g de x, aquí con estas dos funciones tendríamos que f de x más g de x, aquí es igual, siguiendo la fórmula, que es f de x, x cuadrada, que es g de x, raíz de x. ¿Qué más lo podemos hacer a esta función? Nada, aquí está el resultado. Ahora, en una resta va a ocurrir algo similar. Sería que es f de x, x cuadrada, menos raíz de x. Una resta. Ahí está el resultado. Ahora, en la multiplicación, vamos a poder aplicar las leyes de los exponentes. Entonces tenemos f de x por, esto es un punto, g de x. Normalmente no se señala punto. Si observan esta multiplicación, yo puse punto para especificar que es una multiplicación, que es diferente a la combinación de funciones, que es un círculo abierto en el centro. Entonces, estamos en la multiplicación, que es f de x, x cuadrada, que es g de x, raíz de x. Si nosotros multiplicamos por leyes de los exponentes, esto es lo mismo que esta raíz se puede expresar como x a la 1 medio. Entonces, x cuadrada por x a la 1 medio, ese cuadrado expresado en medio son 4 medios por x a la 1 medio. Entonces, cuando es multiplicación de dos variables con exponentes, se suman los exponentes, entonces es x a las 5 medios. Entonces, esto sería en forma de radical x elevado a la quinta y la raíz cuadrada. Entonces, este sería el resultado. Ahora, si nosotros queremos hacer la división, este es el resultado para la multiplicación. Si nosotros queremos f de x entre g de x, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es f de x? X cuadrada. ¿Qué es g de x? Raíz de x. Quedamos que raíz de x es como x a la 1 medio. Y en la división se restan los exponentes. Entonces, si continuamos aquí, es x a la 4 medios entre x a la 1 medio. 4 medios menos 1 medio, 3 medios es x a la 3 medios. En forma de radical es x al cubo con la raíz cuadrada. Y ese sería el resultado para la división. Ahora, si entramos al terreno de
la composición de funciones. Nos dice que f, composición con g de x, es la función f evaluada en g de x. ¿Cuál es la función f? F evaluada en g de x. Entonces f de x será x cuadrada. F evaluada en g de x. Ocupamos saber qué vamos a poner. ¿Qué es g de x? Porque lo vamos a sustituir en vez de x. ¿Qué es g de x? ¿Qué es lo que va a ir aquí? Entonces ponemos aquí, ¿qué es g de x? G de x es raíz de x. Aquí está, g de x es raíz de x. Entonces, en vez de x ponemos raíz de x. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que raíz de x se expresa como x a la 1/2 y está al cuadrado. Entonces, cuando es una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces 1/2 por 2 es un entero. O sea que esto es x. El resultado es x. Ahora, si queremos g composición con f en x es igual a g evaluado en f de x. ¿Qué es g? Es la raíz de qué. En vez de x vamos a poner f de x, y f de x es x cuadrada. ¿Qué va a ocurrir? Está x al cuadrado elevado a la 1/2. 2 veces 1/2 es un entero. Esto es x. Ahora, podemos ver que en la composición de funciones, tanto en la combinación como composición de funciones, yo podría pedir, vamos con algo en combinaciones, podría decir que podemos poner f de f menos g en vez de x en 2. Utilizando la fórmula sería f evaluada en 2 menos g evaluada en 2, que a su vez, ¿qué es f evaluada en 2? Pues 2 al cuadrado menos g evaluada en 2, raíz de 2. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, menos raíz de 2. La raíz de 2 pues la podemos sacar con una calculadora, o la podemos dejar así planteada nada más, y ese sería el resultado. O sea, lo que voy con esto es que le podemos asignar valor a x y realizar las operaciones. O en la composición, si queremos f composición con g en 9, ¿a qué es igual esto? La función f evaluada en g de 9. Entonces, ¿qué es f evaluada en g de 9? Pues vamos a ver qué es g de 9. Entonces, si ponemos aquí qué es g de 9, es raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. Entonces g de 9 es 3. Entonces f de x es x cuadrada. Entonces en lugar de la x vamos a poner g de 9, y g de 9 es igual a 3. Por lo tanto 3 por 3, o sea 3 al cuadrado es 9. Y ese es el resultado de f evaluado en g de 9.
Ahora si tenemos f de x igual a x cuadrada más 3 y g de x igual a 2x cuadrada más 1, aplicando tanto las combinaciones como las composiciones de funciones, si iniciamos con la suma, podemos decir que f de x más g de x es igual a ¿qué? A x cuadrada más 3 más, ¿qué es g de x? 2x cuadrada más 1. Entonces, continuamos resolviendo. X cuadrada más 2x cuadrada, 3x cuadrada. 3 más 1, 4. Entonces, para la suma de estas dos funciones, el resultado es 3x cuadrada más 4. Ahora, para la resta, f de x menos g de x. ¿A qué es igual esto? ¿Qué es f de x? X cuadrada más 3 menos, ¿qué es g de x? 2x cuadrada más 1. El signo afecta a ambos términos dentro del corchete, por lo tanto, x cuadrada más 3 menos por más menos 2x cuadrada menos por más menos 1. Entonces x cuadrada menos 2x cuadrada da menos x cuadrada negativo, x cuadrada negativo, o sea menos x cuadrada, y 3 positivo menos 1 da 2. Entonces el resultado es menos x cuadrada más 2 en la resta. Ahora si vamos a la multiplicación de f de x por g de x. ¿Qué es f de x? Es x cuadrada más 3 por 2x cuadrada más 1. Entonces, esta multiplicación se hace de la siguiente manera. X cuadrado va a multiplicar ambos términos y después 3 va a multiplicar ambos términos. Entonces, x cuadrada por 2x cuadrada es 2x cuarta. Los exponentes se suman. X cuadrada por 1 es x cuadrada. 3 por 2x cuadrada, 3 por 2, 6. 6x cuadrada. 3 por 1, 3. Entonces, buscamos términos semejantes. 2x cuadrada, no hay otro x a la cuarta. Más 6x cuadrada más x cuadrada, 7x cuadrada más 3. Entonces este es el resultado para la multiplicación. Ahora, si vemos la división, que sería de f de x sobre g de x, que es f de x, x cuadrada más 3 sobre, que es g de x, 2x cuadrada más 1. Esta división pues así la dejamos planteada. Ese sería el resultado para la división. Ahora, en la composición de funciones, buscando f evaluado en g de x, lo que buscamos es f evaluado en g de x. ¿Qué es f? Esto sería f. En lugar de la x vamos a poner g de x. ¿Y qué es g de x? 2x cuadrada más 1.
2x cuadrada más 1. Entonces, desarrollando este binomio, es el cuadrado del primero, o sea, 2 por 2, 4. X cuadrado elevado al cuadrado, 2 por 2, 4x a la cuarta, más el doble del primero por el segundo término, 2 por 2, 4, por 1, el segundo término, entonces es 4x cuadrada, más el cuadrado del segundo término, 1 por 1, 1, más 3. Entonces tenemos aquí 4x cuarta, más 4x cuadrada, más 4. Entonces este es el resultado para la composición de f evaluado en g de x. Entonces, ¿qué ocurre con g evaluado en f de x? G evaluado en f de x. ¿Qué es g? Es 2 por aquí estaba la x, pero ya no va a estar la x, va a estar f de x. ¿Qué es f de x? X cuadrada más 3. Entonces, antes de multiplicar este término por 2, ocupamos desarrollar el binomio. Desarrollando ese binomio, va a ser 2 por lo que nos dé el desarrollar ese binomio. El cuadrado primero, el primer término, x por x, perdón, x cuadrado, 2 por 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2, es 4x cuarta, más 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, por 3, 6x cuadrado. Y es el cuadrado del segundo término, o sea, 3 por 3, 9. Entonces, más 1. Desarrollé el binomio. Ahora falta multiplicarlo por el 2. 2x cuarta más 12x cuadrada más 18 más este 1. ¿Qué ocurrió ahí? Multipliqué este 2 por cada término. Y pues nos queda poner 2x cuarta más 12x cuadrada, 18 más 1, 19. Entonces este sería el resultado de la composición de g evaluada en f de x. Ahora, ¿qué ocurre en la composición de tres funciones? Aquí la secuencia se sigue. La primera función que está a la izquierda es la que va a estar afuera. Después contiene otra función adentro, que esta función g contiene otra función adentro de ella, o sea, la función h de x. Entonces, primero vamos a resolver g evaluado en h de x. Entonces, identificamos g de x. Entonces vamos a decir que g evaluado que en h de x, ¿a qué es igual? Estamos con esta parte. ¿Qué es g? Es 2 por, en vez de x, va a ser h de x. ¿Qué es h de x? 3x menos 2. Entonces, 2 por 3x, 6x. 2 por menos 2, menos 4. Más 1. El resultado, 6x menos 3. 4 menos 1, menos 4 más 1, menos 3. Esto de aquí es g
evaluado en h de x. Ahora, ¿qué va a ser f evaluado en g h de x? ¿Tenemos g evaluado en h de x? Sí. Entonces, ¿qué es g? ¿Qué es f? F de x es x cuadrado más 6. Entonces, lo que vamos a sustituir es la x. En vez de x, vamos a poner g evaluado en h de x. ¿Y qué es g evaluado en h de x? 6x menos 3. Entonces, desarrollamos el binomio cuadrado del primer término, 6 por 6, 36. X por x, x cuadrada. Menos 2 por 6, 12. 12 por 3, 36. 36, ¿qué? X. Después el cuadrado de 3. 3 por 3, 9. Más 6. Más 6, pues es este 6 de aquí. Entonces 36x cuadrada menos 36x. 9 más 6. 15 positivo. Y este sería nuestro resultado para esa composición de tres funciones.